Bueno, realmente me ha hablado y yo creo que a ustedes también les va a hablar, ¿no? Estamos siguiendo la serie de las primicias. Es un tema muy en estos tiempos controversial, pero sabemos que es un tema muy bíblico, establecido por el Señor, y nosotros lo honramos cada vez que escuchamos su palabra, ¿no? Entonces, vamos a poner de pie. Nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 10. Deuteronomio 26, del 1 al 10. Y vamos a estar desmenuzando versículo por versículo. No solamente se habla de primicias, sino que hay muchas cosas, mucho significado muy profundo en de estos versículos del 1 al 10. Y leemos, ¿no? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con unos pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a esta tierra, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Padre celestial, gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para este día, Señor, que seas tú tocando las mentes, los corazones, Señor, y que puedas revelarnos, Señor, una vez más, Señor, lo que hay escondido y lo que hay profundo en este pasaje, Señor. Ayúdame, Señor, a poder hablar de ti, Señor, que sea el Espíritu Santo que pueda tocar esas mentes y estos corazones, Señor, y puedan revelarle a tu pueblo, Señor, lo que tú nos muestras en esta mañana, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Bueno, el título de este mensaje le he puesto: Dios es primero. A ver, repítalo conmigo: Dios es primero. Dígale que está a su costado: Dios es primero. Dios siempre es primero, hermano. Y eso tenemos que entenderlo. En esta mañana entonces vamos a hablar acerca de este pasaje de Deuteronomio 26, que nos habla pues de las primicias, ¿no? Este pasaje nos habla acerca pues de un pueblo de Israel. La mayoría de nosotros conoce la historia. Es un pueblo que Dios escogió. Ellos estuvieron pues 430 años en Egipto, esclavos como sirvientes. Y el Señor pues los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y ese hecho de pasar de Egipto a la tierra prometida duró 40 años en el desierto. Y en esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, el Señor le da pues diferentes instrucciones. El Señor le da la ley, y parte de las cosas que Dios le dice al pueblo es que debían traer ofrendas para Él. Y para eso Dios establece fiestas. En Levítico 23 se habla de 7 fiestas que Dios establece. Y Dios establece fiestas para celebrar su fidelidad. Él establece las fiestas para que se celebre su fidelidad. Entonces Dios nos llama a celebrar, Dios nos llama a festejar. Dígale que está a su lado: Dios no es aburrido. Dios celebra, Dios festeja. Así que tenemos un Dios alegre, ¿verdad?
Entonces, Dios ordena en la Biblia que se celebre 7 fiestas y una de las fiestas se llama la fiesta de las primicias. Y hoy vamos a hablar pues un poquito de esta fiesta, qué es lo que representa, porque no es solo algo de la ley del Antiguo Testamento, sino que es algo que refleja el corazón de Dios para bendecirnos y que refleja un diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros escrito en su palabra. Entonces, aquí en Deuteronomio 26, Dios le dice a Moisés que le enseña al pueblo que debían traer las primicias. ¿Y qué es primicia? La palabra primicia en el idioma original significa varias cosas, y una de ellas es el comienzo, el principio de algo o lo primero. Ese es uno de los significados, el principio de algo, el comienzo, lo primero. De hecho, la palabra hebrea que más se usa en la Biblia para primicias es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te está diciendo que lo primero que creó Dios fue los cielos y la tierra. Entonces, eso es principio. Es la misma palabra hebrea reshit, que significa principio, comienzo, lo primero. Pero también primicia significa en el hebreo lo primero en lugar, lo primero en orden, lo primero en tiempo y lo primero en fruto. Se lo voy a repetir. Primicias significa aquello que es primero, primero en lugar, primero en orden, primero en tiempo y primero en fruto. Pero también la palabra primicia significa lo más importante, lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. Entonces, cuando Dios le ordena al pueblo y les dice, cuando hayan entrado a la nueva tierra que les voy a dar, a la tierra prometida, quiero que lo primero que hagan antes de cualquier otra cosa es que me traigan las primicias. Lo primero en orden, lo primero en lugar, lo primero en tiempo y en fruto. Y de lo primero, lo mejor, lo principal, lo de más alta calidad, me lo traen a mí, apenas entren en la tierra. Y cuando hablamos de primicias, es importante entender varias cosas. Dios espera algunas primicias de nosotros y quiero hablar de 3 tipos de primicias que hay en la Biblia. Número 1, Dios espera primicias de nuestro lugar. Repito, Dios espera primicias de nuestro lugar. ¿Qué significa esto? Que cada vez que entramos a un territorio nuevo, a un lugar nuevo que Dios nos da, Dios espera recibir las primicias de ese lugar. Por ejemplo, cuando usted y su familia se mudan de casa, cambian de casa, ¿qué siente usted? Cuando usted se muda a un nuevo lugar, ¿cómo se siente? ¿Qué tipo de emociones experimenta? Algunos dicen nostalgia, tristeza, pena, pero otros dicen que hay un gusto, que hay una expectativa, ¿no? Que hay una alegría. Cuando usted se está mudando de una casa pequeña a una casa más grande, cuando usted se está mudando a un lugar más grande, ¿qué siente realmente? Alegría, gozo, comodidad, descanso, ¿verdad? Y Dios le dice al pueblo, cuando entren en la nueva tierra que les voy a dar, cuando entren en sus nuevas casas, y ustedes tienen que entender que la tierra prometida estaba conquistada por gigantes. Quiere decir que cuando el pueblo entra a habitar, las casas que estaban construidas eran enormes. Entonces, ¿cómo eran esas casas? Grandes y enormes porque habían gigantes. Y el Señor les da una orden y les dice, cuando yo los haga entrar al nuevo territorio, me traen primicias. Yo le voy a pedir lo primero para mí. Cada vez que recibimos o entramos a un lugar nuevo que el Señor nos da, Él espera que le demos las primicias de ese lugar. Dios pide primicias del lugar, un espacio especialmente reservado para Él. Y Dios le dice al pueblo en Deuteronomio 26, cuando entren al lugar que les di por herencia, me traen lo primero. Es bonito pensar que cada vez que usted se muda, aquellos que tenemos la oportunidad de tener pues una casa, reservemos pues un cuarto, un lugar especial para Dios. Un espacio para estar a solas con Él. Cuando usted se mude de una casa, lo más importante, hermano, no es pues que el lugar, que el cuarto o lo bonito o lo lindo, lo bella que sea ese lugar. No, ni lo amplio. Lo más importante en esa casa, siempre tenga un cuarto, un lugar que sea
para siempre para el Señor, un lugar que sea para el estudio de la palabra, un lugar que sea para la oración, un lugar que sea para encontrarse con Dios. Tiene que entender que cuando tú llegas a un lugar nuevo y que Dios te da, llámese casa, llámese cualquier lugar, cualquier territorio, propiedad, bien, que tú adquieres, Dios espera que lo honres a Él primero. Entonces, la próxima vez que te vayas a mudar de casa, pídele al Señor si necesitas 3 cuartos, dile 4 cuartos. 3 cuartos, un matrimonio y 2 hijos. Pero como son 4 personas con un matrimonio, entonces pídele un cuarto más. ¿Para qué? Porque uno es para Dios. Uno es para yo poderme encerrarme allí y orar y estudiar. Y cualquiera diría, pero eso yo lo puedo hacer en el cuarto de uno, en la cama de uno y leer la Biblia. Sí, pero lo que entendemos el principio de honrar a Dios primero, sabemos que cuando tú vas a un lugar y tú buscas a Dios para darle una primicia y tú le dices, yo le voy a dar a Dios, este va a ser el cuarto de Él, este va a ser el lugar para que quiera venir a cualquier esta casa, poder orar, poder ayunar, poder estudiar, poder leer la palabra, ¿no? Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti también. Primicia del lugar. Y no puede ser pues cualquier lugar chiquitito o feo, no. Tiene que ser un buen cuarto, un lugar para Dios. Eso se llama primicia del lugar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Primicia del lugar. Dios es primero. Digan conmigo, Dios es primero. Dios es primero y Él se merece lo mejor. Lo mejor, no solamente hablamos la primicia de dinero, hablamos de tu actitud, hablamos de tu entrega, hablamos de reconocer que Dios es primero. Y si lo consideras primero, tiene que haber un cuarto especial para poder encontrarte con Él. Porque hay cosas grandes y hermosas cuando uno lo hace así. Número 2, segundo tipo de primicia que hay en la Biblia. Primicia de nuestro tiempo. Diga conmigo, mi tiempo. Dios pide pues primicia de tiempo. ¿Qué significa esto? Que en qué momento le das a Dios la primicia de tu tiempo. El día tiene 24 horas. Si duermes 8 horas, te quedan 16. Y si duermes 6 horas, te quedan 18 horas. ¿Qué haces con esos 16 o 18 horas que te quedan? Trabajas, comes, estudias, vas al gimnasio, ves televisión, socializa. Pero muchos empiezan el día, se despiertan y se preocupan porque se levantaron tarde. Desayunan, algunos ni alcanzan a desayunar porque salen corriendo, se van a la universidad, se van al trabajo, al colegio, donde sea, y bueno, trabajan y estudian de día. Y en la noche trabajan o tienen citas y lo que hay que hacer, ¿no? Pero después se van al grupo familiar, a la comida, después más trabajo, más tareas, estudios y después te acuestas. Y esa es la rutina. Y todos los días tienes esa rutina. Sabemos que estamos hechos para algo más que despertarnos, ir a trabajar, volver a casa, mirar televisión, ir a dormir y repetir, ¿no? Es fácil quedar pues atrapados en nuestras rutinas diarias. Mi pregunta es, ¿cuándo le das a Dios la primicia de tu tiempo? ¿Cuándo y en qué momento? Muchos hermanos no lo hacen. ¿Por qué? Porque no han entendido este principio de primicias, que Dios es primero. En el día tú debes sacar pues un tiempo. Lo ideal sería que fuera pues de mañana, ¿no? Los primeros minutos de tu día, antes de lavarte los dientes, de irte a duchar, antes de dárselo a vestir, antes de todo eso, ¿no? Tienes que dedicarle al Señor ese tiempo, pasar tiempo con Él. Y ahí, ¿qué estás haciendo? Cuando tú lo haces, le estás dando primicia de tu tiempo. Lo primero, pero no solamente lo primero, sino lo mejor, ¿no? Hay personas que en el día miran a qué hora van a orar porque andan tan ocupados. Otros miran entre el almuerzo o las 11 o entre el descanso, ¿no? Y hacen una oración chiquitita, leen un pedacito de la Biblia. Hoy en día la gente pues se acostumbra a leer la Biblia en el celular. Como está en el celular la Biblia, entonces la gente abre la aplicación, lee 2 versículos, publica la foto pues del versículo en el día en las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente vea que es tan espiritual y listo, y terminó. Quizás le diste el tiempo, pero no fue el mejor tiempo. ¿Por qué? No fue el tiempo donde estabas con la mayor energía, no fue el tiempo donde estabas con la mayor concentración.
que eso se da en las mañanas. Y primicia pues no es solo lo primero, primicia también es lo mejor. Y Dios pide que de las 24 horas que tiene el día, de las 16 o 18 horas que duras despierto, le des 1 hora por lo menos a Él para pasar tiempo con Él. Esto de la primicia es tan poderoso, hermano. Diga lo que está a su lado. Dios es primero. Con convicción, Dios es primero. Las primicias entonces es tan poderoso por cuando usted le da a Dios primicias, cuando usted le entrega los primeros 20 minutos de su día o media hora o 1 hora o 2 horas, dependiendo del horario de cada uno, pero cuando usted saca tiempo y se lo entrega a Él, Dios le recompensa el resto del día. Y eso es lo que va a pasar contigo este año. Este año tú y yo le vamos a dar a Dios la primicia de nuestro tiempo. Amén. ¿Cuántos quieren darle esa primicia de nuestro tiempo a Él? ¿Por qué? Porque Dios es primero. Dios es primero, hermano. Número 3. Tercer tipo de primicias que hay en la Biblia. Primicias de nuestro trabajo y nuestro dinero. Es lo que la Biblia llama las primicias del fruto de la tierra. Era el producto del trabajo del pueblo. Y eso se traduce en dinero, en recursos, en economía. Y Dios pedía esa primicia. Y Dios le dijo al pueblo: los voy a introducir a una nueva tierra. Y cuando planten y tengan su primer cultivo y tengan la primera cosecha, me la dan a mí como primicia. Y la gente dirá: ¿y por qué Dios hay que darle primero? ¿Por qué Él pide las primicias? ¿Por qué Dios exige de nosotros que le entreguemos a Él lo primero y lo mejor? Por muchos motivos. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? En la fiesta de las primicias habían algunas características de ellas. Primero, cuando es primicia se le da a Dios primero. Segundo, se le da lo mejor. Tercero, se le da cada vez que hay algo nuevo. Cada vez que tú recibes algo nuevo, debes darle primicias para Dios. Y cuarto, se le da a Dios de corazón. Repito, cuarto, se le da a Dios de corazón, ¿no? Las primicias, hermano, no son obligadas. Las primicias no son forzadas. La primicia es voluntario, se da de corazón. Entonces, repasando lo que hemos estado aprendiendo acerca de las primicias, ¿no? Se da primero, se da lo mejor, se da cada vez que recibimos algo nuevo y se da a Dios de corazón. Eso es primicia. Si tú te sientes obligado a darle, es mejor que no lo des. Y si alguien te obliga, tampoco lo hagas, porque Dios no fuerza a nadie. Nadie viene aquí a exigirte que des primicia. Eso sale de tu corazón. La primicia nace de un corazón agradecido. Dar lo primero y lo mejor en una primicia simboliza, escuche bien iglesia, simboliza gratitud y reconocimiento a Dios como el dador. Cuando tú das tu primicia de corazón, entonces estás reconociendo a tu Dios, que es el que te provee, que es el que te sustenta, que es el que te cuida, que es el que hace muchas cosas en tu vida. Amén, iglesia. También las primicias hablan de Dios. Deuteronomio 26, del 1 al 2, que hemos leído, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pongas en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Aquí vemos pues que las primicias hablan de Dios. Digan conmigo, las primicias hablan de Dios. ¿Qué dice las primicias entonces acerca de Dios? ¿De qué habla? Primero, la primicia me habla del Dios que cumple lo que promete. Repito, la primicia me habla de un Dios que cumple lo que promete. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan aquí y empiezan a sembrar,
todo y la tierra les empieza a dar fruto, ustedes van a tomar el primer fruto y el mejor fruto y me lo van a dar a mí. Y lo van a poner en una canasta y lo van a traer delante del sacerdote, que en este tiempo es un líder espiritual, nuestro pastor. Lo van a traer y lo van a presentar ante el sacerdote y le van a decir al sacerdote: yo hoy declaro que Jehová tu Dios me hizo introducir en la tierra que me prometió. Entonces, cuando alguien da primicias, lo que las primicias habla acerca de Dios es que tú y yo tenemos un Dios que cumple lo que promete. De eso habla la primicia. ¿Y por qué es importante eso? Porque este año, como todos los años, tú y yo tenemos la oportunidad pues, de traer nuestras primicias delante del Señor. ¿Y cuándo va a ser eso? Mira el que está a su costado y dígale: de aquí a 14 días. Dígale, de aquí a 14 días. El 8 de febrero. ¿Ven? Entonces, Dios ha asignado esa fecha para realizar un culto. Pero no es un culto común y corriente, hermano. Va a ser un culto especial. Va a ser el culto de la fiesta de las primicias. Es una fiesta. Y cuando tú y yo traigamos el 8 de febrero nuestras primicias delante del Señor, lo que estamos declarando es que este año Dios cumplirá todo lo que Él nos prometió. Todo lo que Él nos prometió. Dios a mí me ha dado promesas, hermanos. Y a mí me ha prometido muchas cosas. Y yo estoy creyendo que este año Él las va a cumplir. De eso habla la primicia. La gente tenía que traer la primicia y decir: esta primicia es producto de una promesa que Dios cumplió. Él dijo que nos iba a introducir en la tierra y aquí estamos. Cumplió. Por eso le doy la primicia. No es por otra cosa. Le doy la primicia. Segundo, ¿de qué más habla la primicia acerca de Dios? La primicia me habla de un Dios que me hace prosperar. Repito, la primicia me habla de un Dios que me hace prosperar. En el versículo 4 y 5 dice que tenían que darle la canasta al sacerdote y la gente tenía que hacer esta declaración. Mire lo que el pueblo tenía que decir: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿De quién está hablando? De Abraham, ¿no? El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, una nación fuerte, una nación numerosa. La primicia pues habla de un Dios que prospera, hermano. Cuando el pueblo traía las primicias, el pueblo tenía que recordar su historia, de dónde los había sacado. Y el pueblo tenía que recordar que Dios levantó un hombre, a Abraham, de Ur de los Caldeos, y los hace ir a la tierra de Canaán. Y le da descendencia a Abraham. Y Dios forma una nación de Israel. Y la nación de Israel estuvo en Egipto. Pero cuando llegaron a Egipto, llegaron a ser una nación fuerte y numerosa. Este año, hermano, al presentar tú y yo nuestras primicias delante del Señor, entonces estamos declarando de un Dios que prospera. Estamos declarando de un Dios que puede tomar la familia más pequeña, la familia más insignificante. Él puede tomar al hijo que todo el mundo lo ha rechazado, que se han burlado, se han reído y decían: de ese chico no va a salir nada, es el menospreciado. Pero Dios lo va a tomar, aquel niño, aquel chiquitito, al pobre, al de la familia de más bajos recursos, y a ese Dios lo puede levantar y lo puede exaltar, porque dice su palabra que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, hermano. Dios prospera, Dios prospera, Dios es primero, hermano. Y este año Dios te va a engrandecer. En este año Dios te va a hacer prosperar. Y no solo estoy hablando económicamente, estoy hablando en todas las áreas de tu vida. Vas a prosperar. Eso, la primicia es lo que anuncia. La primicia anuncia que hay un Dios que prospera, hay un Dios que levanta, hay un Dios que bendice, hay un Dios que hace cosas grandes, hermano. Por eso yo le doy las primicias a Él. Tercero, ¿qué más me dice la primicia acerca de Dios? Me habla de un Dios que me libera. Versículos 6 y 8. El pueblo tenía que seguir declarando y decir: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales
y con milagros. Este año entonces, al tú traer las primicias, estás anunciando, escuche bien iglesia, estás anunciando al mundo espiritual que hay un Dios que te va a liberar y que te va a sacar de cualquier opresión, de cualquier deuda, de cualquier yugo de esclavitud, en cualquier área de tu vida, sea familiar, sea económica, sea ministerial, sea laboral. El enemigo ha querido venir a traer yugo, el enemigo ha querido venir a traer opresión, pero al traer tus primicias, tú estás diciendo: yo creo en un Dios que me saca de la ruina, yo creo en un Dios que rompe las cadenas que el enemigo había querido poner. Y este va a ser el mejor año donde tú te vas a sacar, donde tú te vas a rescatar. Dios te dice que te va a liberar, hermano. Eso es lo que la primicia anuncia. El pueblo traían primicias porque sabían de dónde Dios los había sacado. Eso es traer primicia. El problema con algunos de nosotros es que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Yo sé que hay gente aquí que si pudiéramos regresar 15 o 20 años atrás, no serían pues lo que vivías hoy, ni tendrían lo que tienen hoy. Y se te olvida que Dios fue el que te liberó. Pero la primicia, cuando la traes, le estás diciendo a Dios: Señor, a mí no se me olvida lo que hiciste por mí. A mí no se me olvida cómo restauraste mi matrimonio cuando nadie daba un sol. A mí no se me olvida cómo rescataste a mi hijo o a mi hija. O a mí no se me olvida cómo me rescataste a mí cuando no tenía nada. Y me has prosperado y me has levantado y me has puesto en esta iglesia y me has plantado y he empezado a dar fruto. He empezado a dar fruto, hermano. Cuando traes la primicia, anuncias a un Dios que libera, anuncias a un Dios que prospera, pero también anuncias a un Dios que te escogió, te levantó cuando nadie daba nada por ti. Un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que cumple lo que promete. Eso es la primicia. Ahora, no solo las primicias me hablan de Dios, sino que las primicias son señales. Diga conmigo, son una señal. ¿De qué son señal las primicias? De 4 cosas. Número 1. Son señal de conquista. Las primicias son señal de conquista. Mire esto, el pueblo nunca dio primicias en el desierto. Dios ni siquiera le pidió al pueblo primicias cuando estaban en el desierto. La primicia era como resultado de haber entrado al nuevo territorio, a la tierra prometida. Miren lo que le dice Dios a Moisés en Levíticos 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, la primicia pues es una señal de que yo he entrado en un tiempo de conquista. El pueblo dio primicias después de que conquistaron la tierra. Antes no había de qué dar primicias. Entonces, cuando tú traes la primicia delante del Señor, es una señal que Dios te ha introducido en un tiempo de conquista. De eso habla la primicia. ¿Y acaso no podemos ver esa señal? ¿Qué dice el lema de este año? ¿Qué dice el lema de este año? Claro, ¿verdad? ¿Qué dice? Año de la pesca milagrosa. Entramos a un tiempo de conquista, hermanos. Los pescadores van a ir a pescar. Tú das tus primicias, entras a ese tiempo de conquista. No solamente de almas, sino de cualquier otro proyecto que tú has tenido en tu mente, en tu corazón. Vas a entrar en un tiempo de conquista. Y eso es lo que tiene que entender, iglesia. Número 2. ¿De qué más es señal las primicias? Las primicias son señal de honra y agradecimiento. Repito, son señal de honra y agradecimiento. ¿Qué es honrar? Honrar significa valorar, significa estimar, significa respetar. Cuando yo honro a alguien es porque yo lo valoro, es porque yo lo estimo, es porque yo lo aprecio y es porque yo lo respeto. Las primicias son pues una señal de mi honra y mi gratitud hacia Dios. Por eso es que Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por eso a Dios se le da primero. Es lo mismo que el diezmo.
La primicia no es igual al diezmo, pero el concepto de honra es el mismo. Cuando tú recibes tu salario, tus ingresos, tienes que separar un 10% que es el diezmo. Es para Dios, es reservado, no lo puedes tocar. Y cuando tú separas el diezmo, estás honrando a Dios, estás valorando a Dios, estás diciéndole al Señor, Señor, yo entiendo que sin ti yo no hubiera recibido este salario. Quien no diezma y no tiene esa cultura del diezmo y tampoco de la primicia, es una persona que demuestra que no tiene concepto de honra, no tiene concepto de gratitud. Entonces, cuando tú recibes tu salario y te gastas el 100% de lo que recibes, estás deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás valorando. Y tú preguntarás, ¿y por qué lo tengo que valorar? Porque sin Él no tendrías nada, hermano. Sin Él no tendrías ni siquiera para vivir, ni siquiera tendrías la familia que tienes hoy. Sin Él no tendrías nada de lo que eres hoy, hermano. Ni lo que tienes, ni lo que posees. Sin Él no tendrías nada. Entonces, cuando yo doy el diezmo y cuando yo doy primicia, le estoy honrando, lo estoy valorando, le estoy diciendo, Señor, para mí tú eres importante. Para mí tú eres importante. ¿Cuánto es importante el Señor para cada uno de ustedes? Dios lo va a ver. Dios ve. No obliga, repito, no obliga, no te fuerza. Si te sientes obligado, no traigas tu primicia. Si alguien te obligó, tampoco lo traigas. Dios quiere bendecirte, pero quiere ver un corazón agradecido, un corazón que lo honre, un corazón que lo ponga en primer lugar a Él. Amén. El Señor es importante para mí porque lo valoro, lo aprecio y lo estimo. Pero hay gente que valora más la comida, hay gente que valora más la ropa, hay gente que valora más las vacaciones, hay gente que valora más el carro, hay gente que valora más los viajes, ¿no? Hay gente que valora más los entretenimientos que hay, y me incluyo yo. Y cuando uno observa qué tanto dinero inviertes en cosas y qué tanto dinero tú ofrendas, te demuestra lo que tú valoras. Y aquí todo el mundo tiene que hacer mea culpa, porque es tan fácil distraernos de la vida y darle valor a las cosas, que al fin y al cabo dentro de un año tú dices, ¿para qué compré estas cosas? Y gastaste el dinero por gusto, cuando ese dinero hubiera servido siquiera para levantar una obra, para una necesidad, para algunas cosas que Dios ya tiene reservado. Amén, iglesia. Por eso es que a veces valoramos más objetos, materiales, cosas, viajes, experiencias, que valoramos a Dios. Y Dios dice, cuando me traes tus primicias, es una señal de cuánto me honras y cuánto me agradeces. Eso es la primicia. Ahora, el problema de dar las primicias no es de provisión, repito. El problema de dar las primicias no es de provisión, no es de decir, bueno, pues yo no puedo dar primicia porque no tengo. El problema es de prioridades. Repito, el problema es de prioridades. Si alguien se levanta y me dice, es que no veo la provisión de Dios en mi vida, con todo el amor le tengo que decir, porque no tienen claras tus prioridades. El problema no es de provisión, que Dios no lo envíe. El problema es que tú no sabes cómo usar tus prioridades. Si honraras a Dios primero y si honraras a Dios con lo mejor, nunca padecerías necesidad. Nunca padecerías necesidad. Nunca padecerías necesidad. Porque ¿qué dice la Biblia? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mendigue pan. Ningún cristiano mendiga, hermano. No tendrá dinero, pero no mendiga. Y si es justo, Dios se acuerda de esa persona. Porque dice, ni un justo, hay que ser justo. No pretendamos ser injusto y que Dios te provea, pues. Tienes que ser justo para que Dios provea, para que Dios vea, para que tú puedas ver la mano dadora de Dios. Dígale que está a tu costado y con esas sonrisas que tienes, el problema no es de provisión, el problema es de
prioridades. Amén. La gente pues se gasta la plata en ropa, en comida, en viajes, en entretenimiento. Y por ahí de repente están viendo cosas indebidas, ¿no? Y se gasta la plata. ¿Por qué? Porque es lo que valora, pues. Con razón no ves la provisión de Dios. Pero si tú y yo este año ponemos nuestras prioridades en orden, ojo, prioridades en orden, porque Dios es un Dios de orden, y ponemos a Dios primero. Vive Jehová por su palabra, que nunca te faltará nada, hermano. Que nunca te va a faltar nada, hermano. Nada te faltará, porque lo dice su palabra, hermano. Es su palabra. Si este año honras a Dios primero y lo pones primero, y si este año arreglas tus prioridades, verás la abundancia de Dios, verás la provisión de Dios. Yo creo que le estoy hablando a alguien aquí. ¿Algún estudiante? ¿Alguna mamá de repente? ¿Algún papá? ¿Algún empresario quizás? ¿O algún hijo, no? Que de repente está en esas dudas de poder darle a sus primicias, porque nadie puede decir que no puede dar nada. Algo tienes que dar, ¿no? Si tú pones a Dios primero, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar. El problema es nuestras prioridades, hermano. Número 3. ¿De qué más es señal las primicias? Las primicias son señal de aceptación y favor de Dios. Levíticos 23, 11. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. La palabra acepto aquí significa otorgar favor a alguien y ser visto con respeto. O sea, que cuando tú traigas nuestras primicias para ser aceptados delante de Dios, significa primero que Él nos va a otorgar favor, y segundo, significa literalmente ser visto con respeto. Y ser visto con respeto pues tiene un sentido muy profundo. Dios dice: yo honro a los que me honran. Y hemos visto que honrar significa valorar, estimar, respetar. Entonces, cuando dice que la gente tenía que traer la gavilla de la primicia y el sacerdote la mecía delante de Jehová como una ofrenda, dice que lo hacía para que Dios aceptara la primicia, o sea, para que sea declarado acepto. Eso significa que Dios te mire con respeto, y Dios respeta. Y como respetar significa honrar, luego Dios honra a aquel que lo honra con sus primicias. Ahora, una cosa es que la gente me respete y otra cosa es que Dios me respete, ¿no? Si Dios me honra y Dios me levanta, ¿y por qué lo va a hacer? Porque yo lo respeté primero, porque yo lo honré primero, porque le traje la primicia de lo que Él me dio. Si tú le traes las primicias, vivirás con el respeto de Dios todo este año. Dios va a respetar todo el año. En otras palabras, ahora vamos a ver que Dios va a proteger, porque esta es otra definición. Acepto también significa otorgar favor, y la palabra favor en el hebreo significa acceso. ¿Y qué significa esto? Que tengo favor con Él, que tengo favor con el que me acepta y que me mira con favor. Y cuando tú tienes favor con alguien, tienes acceso a todo lo que esa persona tiene. Este año, tú no vas a andar detrás del favor de los hombres. Tú no vas a andar detrás del favor de un jefe. Tú no vas a andar de agradar al jefe para ver si te da pues el favorcito, a ver si te ayuda con un adelanto, a ver si te presta el dinero. Este año no vas a buscar favor de la gente. Este año no vas a buscar pues el favor de un banco. Este año no vas a buscar pues el favor de nadie, hermano. Este año tendrás el favor de Dios. Y cuando Dios te da favor, Dios te da acceso, Dios te da entrada, Dios te da oportunidades, Dios te va a abrir puertas este año, Dios te va a aceptar. Eso es lo que significa ser acepto. Y me mira con favor y me honra. Eso es muy revelador, hermano. ¿Por qué? Porque una cosa es que la gente te honre y otra cosa es que Dios mismo te esté honrando. Y por eso, si tú honras a Dios con tus primicias, con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu tiempo, con tu obediencia, porque Dios se le honra de muchas maneras. Y cuando quiere el enemigo
enemigo venir a tocarte, muy probablemente Dios va a decir, no toques a él, no lo toques a él, yo lo respeto, ya a él lo honro ¿por qué, Señor? Porque Él me honró primero, porque Él confió en mí, porque Él me puso a mí primero, porque Él entiende que yo soy la fuente de su provisión. Ella entiende que yo fui el que le dio esa casa, yo fui el que le dio esos hijos. Ella entiende que yo le doy, que todo lo que tiene es por mí. Ella me honra, esa mujer me honra, ese hombre me honra, ese estudiante me honra y ese niño me honra. Y cuando yo encuentro a alguien que me honra, dice Dios, yo también lo voy a honrar. Eso es lo que dice el Señor. Ese es el poder de Dios. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero, hermano. Dios quiere bendecirte, pero tenemos que aprender a ponerlo a Dios primero. Primero. Y primero implica muchas cosas. Muchas cosas implica primero. Si quieres entender lo que es primero, profundiza de la palabra. Y ahí vas a encontrar lo que el Señor te va a decir. Para que lo pongas ahí primero. Porque no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Dios es primero en todas las áreas. Obediencia, transformación. Y como consecuencia de eso, viene la prosperidad. Porque uno no lo pide por ser próspero. Uno solamente obedece. Quieres cambiar. Quiere ser diferente, porque de eso se trata, ser diferente, hombre o mujer. No podemos ser igual que el mundo. Pero la iglesia ha introducido todas las cosas del mundo a su hogar. Aquí no. Aquí nos cuidamos. Pero en tu hogar se desnuda todo lo que tú eres. Y si eres sensible a la presencia de Dios, Dios te va a sacar. Dios te va a hacer ver y entender las cosas que están haciendo mal. Y tienes que corregir. Aún los pastores tenemos que corregirnos. ¿Por qué hablamos si estamos acá delante de ustedes? Tenemos que corregirnos, porque de eso se trata. Nadie está exento a tener los problemas que podamos tener, hermanos. Entonces, ¿de qué más es señal las primicias? Ya hemos visto que primicias es señal de conquista, es señal de honra y agradecimiento, es señal de aceptación y favor de Dios. Y por último, las primicias son señal de resurrección. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mire lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está hablando aquí pues de la resurrección de los muertos, pero dice algo, y es que cuando Jesús resucitó de los muertos, se volvió primicia, el primero, y después de él vamos a seguir todos nosotros. Algún día pues usted y yo vamos a resucitar juntamente con él. Pero, ¿qué es lo tremendo aquí? Y aquí capten la enseñanza. Que cuando usted estudia la palabra, usted se da cuenta que el Señor Jesús murió un viernes 14 del mes de Nisan, primer mes del año hebreo, día de la preparación para la Pascua, justo cuando se sacrificaban los corderos pascuales. ¿Coincidencia? ¿Suerte? Estuvo en la tumba el sábado era 15 del mes de Nisan. Empezaba la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Cristo cumplió la fiesta de la Pascua porque Él es el Cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por nuestros pecados. Cristo cumplió la fiesta de los panes sin levadura porque Él es el pan que descendió del cielo y la levadura habla pues de pecado. Y pan sin levadura es un pan santo, un pan consagrado. Cristo cumple entonces la fiesta de los panes sin levadura porque Él no tuvo pecado. Es santo y perfecto en todos sus caminos. Pero lo que impresiona aquí es que Él resucitó un domingo 16 del primer mes de Nisan. ¿Y qué hay de eso? Ese día se celebraba la fiesta de las primicias. ¿Coincidencia? ¿Suerte? Hermano, Dios tiene todo planificado.
Todo lo tiene planificado, hermano. Desde que tú sales o entras, trabajas o haces cualquier actividad siendo cristiano o aún no siéndolo, Dios está detrás de ti. Y aún como cristianos dice que Dios nos guía nuestro caminar. Pero nosotros decidimos ir por la derecha o ir por la izquierda. Dios no te obliga. Dios te dice por dónde debes ir. Pero como nosotros somos tercos, nos vamos para otro lado. Entonces ahí viene el problema. No hay obediencia, no hay bendición. Y así es Dios. Fiesta de las primicias fue el día domingo 16 cuando Él resucitó. Por eso las primicias hablan de resurrección. Hablan de resurrección. Este año, hermanos, a diferencia quizás de otros años, al traer tus primicias delante de Dios, estás anunciando conquista. Estás anunciando tu honra y tu agradecimiento a Dios. Estás anunciando que Él te acepta y que vas a caminar en un favor especial este año. Pero número 4, estás anunciando resurrección. Resurrección en tu vida. Resurrección. Las primicias pues son señal de resurrección. Cuando tú traigas las primicias el domingo 8 de febrero, tráelo pues no obligado, porque nadie está obligado. Esto es voluntario, esto es del corazón. Cuando tú traigas las primicias este 8 de febrero, una de las cosas que vas a empezar a ver este año en tus finanzas, pero también en tu familia, en tu salud, en tus estudios, en tus sueños y anhelos que querías hacer, pero que habían muerto, es que Dios va a comenzar a resucitar. Las primicias hablan de resurrección. Él se volvió primicia, Cristo se volvió la primicia y después seguimos todos nosotros. Este año yo estoy creyendo que Dios va a resucitar cosas, que quizás en tu mente tú ya habías dicho, no se va a poder. En tu mente tú ya habías dicho, ese negocio no va a salir, ese viaje no se va a poder hacer, esa conquista no la voy a poder obtener. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que cuando traigas tus primicias, estás anunciando que es una señal de que Dios lo va a resucitar, de que Dios lo va a avivar, que Dios lo va a volver a traer vida, de que Dios va a hacer algo que tú ni siquiera te imaginas. Este año, no sé quién le estoy hablando, pero sé que hay alguien que está recibiendo esta palabra. Hay resurrección para ti este 2026. Hay resurrección para ti en la economía. Hay resurrección para ti en tu matrimonio. Hay resurrección para tus estudios. Hay resurrección para tu negocio. Hay resurrección para tu hogar, para tus hijos. Dios te está anunciando, hoy viene resurrección. Dios es primero. Dios es primero, hermano. Dios es primero. Y Él no comparte su orden con nadie. Si nosotros le ponemos al Señor primero, vas a recibir mucha bendición, hermano. Mucha bendición. Y termino con esto. Romanos 11, 16. Oh, Señor. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está hablando aquí pues de salvación. Pero hay un principio que se aplica en diferentes áreas. Y es que dice, si las primicias son santas, también lo es el resto de la masa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo traemos nuestras primicias al Señor, estamos santificando, estamos consagrando todo lo que haremos este año 2026. Y va a quedar bajo la protección de Dios. Esto se aplica en tu economía, se aplica en la familia, se aplica en el tiempo. Cuando tú le das a Dios la primicia de tu tiempo, cuando tú pasas la primera hora del día con Dios y lo honras a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás santificando el resto del día. Quiere decir que la presencia de Dios te va a acompañar a donde quiera que vayas. El favor de Dios te va a acompañar a donde quiera que vayas. Porque cuando tú le das a Él primicia, santifica el resto. Cuando una casa, tú separas una habitación y le dices, este va a ser el cuarto de oración, este va a ser el lugar para Jehová, estás sacrificando el resto de la casa. Estás declarando que ahí no va a poder entrar ningún ladrón, que ahí no va a poder entrar enfermedad, que ahí no va a poder entrar, Señor, ruina.
y que ahí no va a poder entrar divorcio, que esa casa queda totalmente apartada para el uso exclusivo de Dios. Porque cuando alguien es santificado, es apartado para Dios, es reservado para Dios. Y eso va a pasar contigo este año. Eso va a pasar con tu economía, eso va a pasar con tu empresa, eso va a pasar con tus estudios. Cuando tú traigas la primicia el domingo 8, Dios va a santificar el resto. Dios va a prosperar el resto. Dios redimirá el resto. Aquí tienes que alegrarte. La primicia es santificación. La primicia es protección. La primicia es redención. Algo va a hacer este año el Señor. En mi caso, por ejemplo, yo le he dado mi primicia desde que empezó a celebrarse aquí y ha sido de mucha bendición porque he entendido este principio, que si yo lo pongo a Él primero, Él me pondrá a mí primero. Si yo lo honro a Él, Él me honrará aquí en la tierra. Y ojo, no le doy primicia para que me devuelva el doble o el triple de lo que le doy. No, es por honra, es por gratitud de lo que ha sido en el pasado. Es porque Él ya ha hecho cosas el año pasado y este año vamos a traer las primicias de lo que nos dio el año pasado. Pero cuando le traigamos la primicia, estamos garantizando que todo lo que hagamos en el 2026 va a tener la bendición de Dios, va a tomar el favor de Dios. Es una garantía. Dios va a poner el sello y Dios va a decir, esto es mío. Y Dios lo va a proteger, hermanos. Eso es lo que significa las primicias. Póngase de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar. Levanten sus manos así conmigo al cielo. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos por un momento, con sus manos levantadas, y hable con Dios. Y dígale: Señor, este año yo traeré primicias para ti. Yo traeré las primicias de todo lo que tú me has permitido hacer. Vamos, hable con Dios, hable con Dios. Hable compromiso con Dios. Que salga de tu corazón voluntario. Dile: Señor, recuérdame en esta semana preparar mi primicia. Que yo no me presente el 8 de febrero con las manos vacías. Que yo traigo algo para ti, para honrarte. Y ahí donde estás, Dios te va a empezar a hablar. Dios te va a decir: ¿qué vas a traer de primicia? Vamos, no te distraigas con tus ojos cerrados. Deja que Dios te hable. Dios te está mostrando desde ya. El Espíritu Santo a muchos le está mostrando cuál va a ser su primicia el 8 de febrero. Y lo vas a traer aquí, a la iglesia. Y la vas a presentar a este altar y lo vas a consagrar. Y vas a declarar que todo este 2026, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tus estudios, tu ministerio, todo quedará consagrado para Dios. El favor de Dios va a estar este año sobre tu vida. Todo lo que tú pongas tu mano para emprender y para hacer, Dios lo va a bendecir. Padre, con nuestras manos levantadas a ti hoy te decimos: Señor, nos comprometemos a honrarte este año, dando lo mejor para ti, lo primero. Díselo a Él: este es el año donde primero irás tú, Señor, donde primero serás tú. Este año, a diferencia de quizás otros años, yo me comprometo, Señor, y hago yo mi compromiso contigo de honrarte este año, no solo el 8 de febrero, cuando traiga la primicia, sino cada mes. Señor, te honraré en cada mes, te honraré en cada área de mi vida, en mi tiempo, en mis bienes materiales, en mi trabajo, en mis relaciones, en mis conversaciones. Este año será un año de caminar en honra. Este será un año para caminar en gratitud. Este será un año para conquistar. Este será un año para emprender.